Hermanos queridos y amigos, estamos en un conflicto, pero no es un conflicto terrenal. Escúchame bien, es un conflicto cósmico. Es un conflicto que supera nuestra comprensión, es un conflicto que supera nuestras fuerzas. No es un conflicto humano. Pablo dice, la guerra no es contra la carne, dice el apóstol Pablo. Estamos en un conflicto que ha penetrado los hogares. Estamos en un conflicto cósmico que ha penetrado las escuelas. Estamos en un conflicto cósmico que ha penetrado los matrimonios, que ha penetrado a nuestros jóvenes, que ha penetrado las redes sociales. Estamos en un conflicto en el que el enemigo está usando cualquier instrumento posible para acabar con nuestra vida, para acabar con nuestra paz. Dios ya sabía que eso iba a ser así. Y por eso el apóstol Pedro registra en una de sus cartas que tú fuiste comprado con sangre de un cordero sin mancha, destinado desde antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso, gloria al Señor. Quiere decir que antes de que el mundo se fundara, Dios ya pensaba en ti, gloria a Dios. Dios ya pensaba en tu vida, Dios ya sentía tus lágrimas, Dios sentía tu dolor antes de que el mundo fuese fundado. Y por eso Dios dijo, yo sé que tú no vas a poder pelear esta guerra. Por eso Jesucristo fue destinado antes de que el conflicto nos tocara a nosotros. Para que cumplido el tiempo naciera de una virgen. Y cumplido el tiempo, Jesús subiera a la cruz a poder ponerle fin a la obra del enemigo en el planeta. Jesús hizo todo lo posible para que los apóstoles entendieran esto. Constantemente les mostraba y les hablaba de que el Hijo del Hombre vino para pelear la guerra en esta tierra, pero era una guerra eterna, una guerra celestial, era una guerra divina. Jesús venía como el Verbo hecho carne, no para ser rey de Israel. Constantemente Jesús les dijo, necesitan ustedes estar apercibidos porque el diablo es el contrincante, el diablo es el enemigo, anda como león rugiente. Y en esta noche, hermanos queridos, Dios necesita que tú y yo entendamos que muchas de las cosas que están pasando en nuestra vida, que muchos de los conflictos que tenemos, que muchos de los momentos difíciles que estamos pasando, muchas de las cosas que estamos viendo allá en Colombia, en Israel, en Perú, lo que sucedió en México, todo esto tiene que ver con el conflicto. No hay nada de lo que sucede en esta tierra que esté lejos del conflicto que estamos viviendo. Es por eso que Dios necesita intervenir en tu vida. Es por eso que Dios necesita hacer parte de tus batallas, porque Él sabe que si tú peleas solo la guerra en esta tierra, ya estás perdido. Jesús necesita pelear por ti. Jesús necesita entrar a tu casa y plantar su bandera para pelear la pelea de tu casa, Él por ti. Alabado sea Dios. Judá. Judá era una nación muy sencilla. Y dice la Biblia que venía Amón y Moab contra Judá. Y estamos hablando de dos naciones sanguinarias. Y Josafat, rey de Judá, tuvo miedo, dice la Biblia, tuvo temor, era normal. Si tú tienes miedo, no te preocupes, es normal sentir temor. Pero Josafat hizo lo que todo ser humano debe hacer cuando siente miedo. Dice la Biblia que Josafat consultó a Jehová.
El temor no lo llevó a desesperarse. El temor no lo llevó a cometer otros errores. El temor no lo llevó a tomar malas decisiones. El temor no lo llevó a cogerla contra su esposa, su esposo, sus hijos, sus criados, sus siervos. No, Josafat en el momento que tuvo miedo, se postró ante Jehová y le dijo: Señor, ¿qué hago? Josafat sabía que si peleaba esa guerra sin Dios, ya estaba perdido. Y por eso consultó a Jehová. Y a mí me llama la atención la respuesta de Dios. Yo quiero que abramos nuestras Biblias. Abramos nuestras Biblias en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, y los amigos que están a través de la transmisión les invitamos a buscar sus Biblias rápidamente, y así a través de los medios electrónicos o las físicas, pero vamos a abrir nuestras Biblias en el libro segundo de Crónicas, capítulo 20, y vamos a encontrar aquí la respuesta de Dios al clamor de Josafat. La respuesta de Dios al clamor de Josafat fue una respuesta puntual, porque Dios no está con rodeos. Dios no tiene que andar titubeando. Dios no tiene que andar mirando si realmente tú mereces ayuda o no la mereces. No, así no es Dios. Inmediatamente que el pueblo clama, Dios responde. Y el versículo 15 dice la palabra del Señor, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová te dice así. ¿Y qué dijo? No temas, ni te atemorices delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Alabado sea el Señor. Dios no le está contando algo nuevo a Josafat. Eso es lo lindo de este mensaje. Dios no le está diciendo a Josafat: Josafat, tengo que contarte algo que tú no sabes. Dios le está confirmando a Josafat algo que él olvidó por su temor. Josafat, ¿por qué temes? Tuya no es la pelea. La pelea es mía, dice el Señor. A través de toda la palabra del Señor, hermanos, encontramos que siempre que el pueblo de Dios estuvo en riesgo, siempre que hubo temor, siempre que hubo crisis, siempre que las cosas no estaban saliendo bien, Dios desciende y defiende a su pueblo. Con tu hogar no será diferente. Con las situaciones que tú estás viviendo en tu trabajo, con tu relación matrimonial, con tus decisiones, con los problemas económicos que tienes, déjame decirte una cosa en esta noche: en el nombre de Jesús, no hay una noticia nueva, alabado sea el Señor. Es la noticia que todos sabemos: Jehová peleará por ti. De pronto tú puedes decir, pero pastor, alguien me dijo un día: pero pastor, las cosas me están saliendo muy mal. Yo no veo a Dios. No tengo trabajo. Y empezó a describirme una serie de características. Yo le dije: mira, el simple hecho de que tú estés parado delante de mí contándome eso es porque Jehová ha estado contigo. Si Dios no estuviese con nosotros, ni siquiera estaríamos aquí, hermanos. Dios, hasta ahora, yo estoy seguro, y te lo voy a mostrar en la Biblia, pero Dios hasta ahora ha peleado todas tus batallas. Alabado sea el Señor. El enemigo, el diablo, ha estado usando una estrategia a través de los últimos años. El enemigo quiere hacerle creer a los seres humanos de que están solos, y por eso algunos se alegran porque la teoría de Charles Darwin de la evolución, algunos dicen, qué bonito, esa teoría ya no está en el mundo, ya fue descartada. Pero quiere que les diga una cosa: la nueva teoría de la evolución es peor que la anterior. El diablo no da puntada sin dedal. Hoy en día, después de que Charles Darwin fuese hecho un poco a un lado en su teoría de la evolución, surge la teoría de la evolución teísta.
¿Qué quiere decir? Dios sí creó, está bien, Dios creó. La teoría del reloj, ¿no? Dios creó, pero ¿qué hizo? Puso a andar la tierra y la abandonó. Una teoría satánica. Dios no ha abandonado la tierra. Dios sigue presente en esta tierra, hermanos. Dios sigue peleando por su pueblo. Dios sigue defendiendo a sus hijos. Dios sigue cuidando matrimonios. Dios sigue salvando a sus hijos. El diablo quiere hacernos creer de que estamos solos y que Dios no ve nuestras lágrimas y que Dios no siente nuestro dolor. Mira, yo te quiero decir una cosa. Dios es tan precioso y tan maravilloso de que Dios, aún a los niños, Dios acompaña en todos sus momentos. Amén, hermanos. Uno cree que no solamente con el que se bautizó, solamente con el hermano adulto que lee la Biblia, el niño no. Pero yo te voy a decir una cosa, ese pensamiento era el pensamiento de los discípulos. Y por eso cuando las madres traían a los niños para que Jesús los bendijera, los discípulos, ¿qué pensaban? Jesús no los va a atender. Primero, porque son niños. Segundo, porque el maestro está muy ocupado. Tercero, porque tiene hambre. Y yo me imagino que una gran cantidad de cosas, pero Jesús aprovechó la ocasión y les dijo: deténganse. No me echen a los niños. Háganlos que pasen acá. La multitud se abre y le hacen una calle de honor a quienes los apóstoles estaban rechazando. Y pasan los niños, y como era que es costumbre, Jesús los pone en su regazo, en sus piernas, y bendice a los niños que habían venido a él. Jacob. Dice la Biblia que Jacob tenía muchos problemas. Yo cuando leo la historia de Jacob, a veces pienso mucho en la historia de mi vida. Y no sé si alguno de los que está aquí en esta noche, el Señor lo ha traído, porque de pronto esté pasando por un momento muy similar al de Jacob. No sé si hay alguien a través de la transmisión que esté viendo este mensaje, que el Espíritu Santo tocó su corazón, lo ha movido a que se siente o a que esté por ahí cerca mientras escucha el mensaje de esta noche, que esté viviendo una vida similar a la de Jacob. Jacob tenía muchos problemas. Nadie lo sabía. Había engañado a su padre. Había traicionado a su hermano Esaú. Se había asegurado para sí el odio de su único hermano. Ahora con temor, con desprecio, estaba huyendo. Y en el camino, tristemente, su padre murió sin que él pudiera estar presente. No sabía Jacob a dónde iría. Lo único que Jacob sabía era que no sabía qué hacer con todos los problemas y malas decisiones que había tomado. Y dice la Biblia que en una noche, cansado del camino, recostó su cabeza en un lugar del desierto y allí durmió. Y mientras dormía, dice el relato, Dios se le aparece en un sueño a Jacob. Pero lo que yo quiero que tú y yo veamos en esta noche es lo que Jacob dice cuando despierta del sueño. Porque lo que Jacob dice cuando se levanta de dormir, del sueño de ese momento de la noche, se encuentra en el libro de Génesis. Yo quiero que tú y yo vayamos allá porque es impresionante lo que repite este siervo Jacob cuando despierta de haberse encontrado con el Señor. Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, verso 16. Génesis 28, 16 dice la palabra del Señor.
Esto es importante. Yo necesito que todos estén ahí. Yo voy a dar unos minutos a que terminen de encontrar, porque esta frase es importante que la leamos juntos. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová estaba en este lugar. ¿Y qué cosa? Y yo no lo sabía. Qué interesante, hermanos queridos. Jacob pensó que él había salido solo. Jacob pensó que él transitaba por el desierto solo. Jacob llegó a pensar que por lo que había hecho había sido abandonado por el Señor. Pero en este sueño, cuando Dios le habla, en el sueño Dios le dice: tú no estás solo, Jacob, yo estoy contigo, yo te voy a defender. Esta tierra que tú pisas será tu tierra. ¿Sabe qué es lo interesante? Que en ninguna parte del sueño ustedes van a ver que Dios le hace un reclamo a Jacob. En ninguna parte, hermanos. Dios podía haberle dicho a Jacob: Jacob, ¿qué hiciste? Eres un engañador, eres un usurpador, eres un mal hijo, eres un mal hermano. Dios le puede haber dicho una gran cantidad de cosas, pero Dios no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque a Dios lo único que le interesa es que tú sepas que a pesar de los errores que tú hayas cometido, a pesar de las decisiones malas que tú hayas tomado, a pesar de que no has podido con tus defectos y tus problemas, a pesar de que tú has intentado muchas veces de solucionar tus conflictos solo, Dios está allí a tu lado. Nunca has estado solo. Nunca. Nunca has estado sola. Jamás. Dios le dijo a Jacob: hijo, tú no estás solo. Yo estoy contigo y te bendeciré. Gloria a Dios. A mí me gusta eso que Dios le dice a Jacob. Dios le dice: yo te bendeciré, Jacob. Y yo quiero decirte una cosa, joven y amigo que has venido esta noche. Esto que tú ves aquí es el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Y para que tú me creas, solo te voy a decir una cosa, para que tú me creas. El Jesús que vino a hablar con Jacob fue el mismo Jesús que se agachó junto a la mujer adúltera. Y dime algo, ¿acaso Jesús le dijo a ella: mujer, ¿por qué has hecho tantas cosas malas? ¿Fue así, hermanos? Nunca, hermanos. Jesús podía haberle dicho de todo a esta mujer, pero ¿qué le dice? Yo no vine para condenarte. Vete y no peques más. Alabado sea el Señor. Yo quiero ir cerrando el mensaje de esta noche con una historia de un hombre que en cierta manera en algún momento llegó a pensar que Dios no sabía nada de él. Escúchame bien lo que te voy a decir en el nombre de Jesús. Puede que en algún momento tú hayas pensado que Dios no sabe nada de ti. Puede ser que tú lo hayas pensado. Pero a través de la historia de esta noche con la que quiero cerrar, yo te voy a demostrar en el nombre de Jesús que Dios sabe más de ti que lo que tú te imaginas. Alabado sea el Señor. Este hombre no había llegado a ver a Jesús y su posición no se lo permitía tampoco. Así que este hombre llega al lugar. Escúchame bien lo que te voy a decir. Este hombre llega al lugar y se sube a un árbol. Y mientras él se estaba trepando al árbol, Jesús estaba terminando de bajar a Jericó. Porque es interesante, Jesús iba de Galilea a Jerusalén. Podía pasar por Samaria, podía tomar otra travesía. Pero lo interesante de esta historia es que Jesús toma el camino más difícil. El camino que ningún caminante quisiera tomar para ir a Jerusalén era el camino de Jericó.
porque Jericó en ese tiempo era la ciudad más profunda, más hundida. Había que descender grandes distancias y luego tenías que subir para salir de Jericó. Y a los caminantes no les gustaba esa idea. Y por eso es que yo digo que el Dios que tú tienes es un Dios inmensamente amoroso. Amén, hermanos. Dios es capaz de descender por ti a donde tenga que descender, alabado sea el Señor. No tiene problema. Fue a Jericó. Puede el mundo pensar que fue por la multitud, puede el mundo pensar que fue a hacer negocio, que el mundo piense lo que quiera, pero Jesús fue por Zaqueo, alabado sea el nombre del Señor. Jesús iba por Zaqueo. Yo me imagino a Jesús mientras bajaba a Jericó, lo único que estaba en su mente, ¿quién era? Zaqueo. La multitud lo rodeaba, la multitud lo apretaba, le hacían preguntas, querían milagros, pero Zaqueo no se salía de la mente de Jesús. Zaqueo estaba en los planes de Dios. Zaqueo se sube al árbol. Zaqueo no quería conocer a Jesús, ¿ok? No, Zaqueo no quería conocer a Jesús, solo quería verlo. Dice la Biblia que se subió al árbol para ver a Jesús, no para conocerlo. Pero yo te digo una cosa, tú puedes tener un plan, pero Dios tiene otro plan para ti. Y si tú le permites a Dios, Él va a hacer su plan en tu vida y tú serás una persona llena de bendiciones. Dios caminó a Jericó, descendió a Jericó. Y yo quiero que vayamos a cerrar con esta historia en el Evangelio de Lucas el apóstol. Vamos a abrir nuestras Biblias. Evangelio de Lucas el apóstol, capítulo 19, y brevemente leeremos para que ustedes sepan qué pasó allí. Lucas capítulo 19, Evangelio del apóstol Lucas capítulo 19. Y leamos el verso 1 al verso 6. Dice la Biblia, la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar debajo de él. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Yo quiero que hagamos una pausa, hermanos queridos. El Señor Jesús sabía que Zaqueo, en medio de todos sus conflictos, en medio de todas sus luchas, en medio de todos los problemas que Zaqueo tenía, Dios sabía que Zaqueo lo amaba y Zaqueo necesitaba encontrarse con Jesús. Yo sé que en medio de todas las circunstancias que tú estás viviendo, tú amas a Jesús. Amén. Y tú sabes que no hay nadie que podrá guiar tu vida sino solamente Cristo Jesús. Y tú lo sabes. Y Jesús sabe que tú lo sabes. Tú viniste esta noche aquí para verte con Jesús. Y Jesús también vino para verse contigo. Amén. No viniste por casualidad. No viniste porque había una invitación y tú la aceptaste. Viniste porque aunque tú no lo sabes, Jesús es capaz de bajar a donde tenga que bajar para encontrarse solo contigo. Porque Jesús conoce tus luchas. Jesús conoce tus problemas. Jesús conoce tus conflictos, ha visto tus lágrimas, Jesús ha visto tu dolor y Jesús está dispuesto a hacer lo que sea para encontrarse contigo personalmente. Jesús te ama. Jesús solo te está pidiendo una cosa en esta noche. Jesús en esta noche te está diciendo: hijo,
hija, no pelees más solo. No sigas más intentando arreglar tu vida con otras cosas, de otra forma. Jesús hoy esta noche te está haciendo un llamado especial. Jesús te está diciendo, déjame pelear tus batallas.